Retando Paradigmas, en una ocasión me dijeron que si yo no entendía la salvación conforme al tulip, no había nacido de nuevo. ¡Wow! ¡Wow! Eso, eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso es fuerte porque ya ahí, eso de no entender la salvación conforme al tulip, ahí entra lo que es el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que se combatió en los primeros siglos de la iglesia y que resucitó hace unas décadas atrás, que hoy en día vemos neonósticos en las redes sociales como Hania Castellón, creo que se llama, y otros grupos que hay por ahí que están con ese gnosticismo cristiano por ahí en las redes sociales, se ven unos cuantos. Pues el gnosticismo enseñaba que la salvación se obtenía a través de un conocimiento secreto, la gnosis, que era otorgada a cierto grupo selecto de personas. O sea, habían unos escogidos que eran los que iban a ser salvos a través de esa gnosis. Entonces, vemos que hay muchos neocalvinistas pop que presentan el calvinismo como si fuera una especie de gnosticismo, donde tú alcanzas la salvación por medio de la comprensión y entendimiento de los 5 puntos del calvinismo, de las 5 solas, como el conocimiento revelado, ese es el conocimiento que te otorga la salvación, las doctrinas de la gracia. La doctrina de la gracia, ellos lo equivalen al evangelio. Muchos de ellos dicen el calvinismo es el evangelio, Will Graham es uno. Equiparan las doctrinas de la gracia con el evangelio. Cuando el calvinismo no es el evangelio, el calvinismo es un sistema soteriológico que hace una aproximación a lo que dicen las escrituras y tiene ¿cómo se dice? Sus definiciones, sus acercamientos y lo plasmaron en los 5 puntos, en otras cosas, ¿ves? Confesiones, catecismo. Al igual que el arminianismo tiene sus acercamientos al texto, sus confesiones y sus cosas. Son sistemas soteriológicos, pero no son el evangelio en sí, porque el evangelio en sí es lo que sintetiza Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí está la síntesis del evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados, que murió, que fue sepultado conforme a la escritura y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. O sea, ese es el evangelio, se sintetiza en que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. El evangelio es Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que otorga salvación, no es el calvinismo. No son los 5 puntos, no es la confesión de Heidelberg, no es la confesión de Westminster, no es la confesión belga o la de Londres, no, nada de esas cosas es lo que da salvación. Lo que da salvación es el evangelio de Cristo. ¿Sabes? Y para tú ser salvo necesitas haber nacido de nuevo del Espíritu Santo. Es por la obra del Espíritu Santo que somos salvos. Por la obra del Espíritu, por arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna, salvación y todo lo demás. ¿Sabe? Y es una obra del Espíritu. O sea, que la salvación no es comprender el calvinismo. La salvación no es comprender el arminianismo. La salvación no es comprender el molinismo. La salvación es creer en Jesucristo. Es arrepentirte de tus pecados y creer en el evangelio. Eso es lo que a ti te va a dar salvación. That's it. Eso es todo. El problema es que estos líderes que vemos en las redes sociales neocalvinistas pop resaltan más su sistema soteriológico que el evangelio. Y ahí está el problema. Porque entonces esa promoción se convierte en un proselitismo, se convierte en una propaganda y esa propaganda se va repitiendo, se convierte en una programación mental, en una programación neurolingüística, donde va acondicionando a los seguidores de ese sistema y va lavándoles el cerebro, igual que hacen los testigos de Jehová con los atalayas, con los salones del reino, igual que hacen los adventistas del séptimo día con el centinela, los escritos de Ellen White.
el conflicto de los siglos y otros escritos que tienen Ellen White. O sea, todo eso los calvinistas pues tienen los escritos de Juan Calvino, las institutas, las confesiones. El catolicismo romano tiene el catecismo de la Iglesia Católica, las encíclicas papales, tienen los dogmas de fe, tienen los concilios católicos, tienen todas esas cosas y pues van programando. O sea, cada denominación religiosa, cada sistema religioso tiene una propaganda religiosa que van acondicionando a las mentes, van programando a las personas para tener control de ellas. El neocalvinismo también tiene eso. Entonces, ese sistema no es el evangelio. Los sistemas no son el evangelio. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Eso tenemos que entenderlo de una vez por todas. O sea, porque, wow. Estamos viendo mucho fanatismo, mucha idolatría que luego se convierte en programación, acondicionamiento y en métodos de control, donde controlan las mentes, manipulan a las personas. Y al final de cuentas, todos esos sistemas están en búsqueda de algo: dinero, control y poder. Esa es la verdad.